Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este clavado a fondo de uno de los personajes más complejos y fascinantes de todo Saint Seiya, Shaka de Virgo. Hoy vamos a desmenuzar su camino, ¿saben? Desde esa soberbia casi divina hasta la humildad de su sacrificio final. A ver, para empezar hay que entender esto. Para agarrarle la onda a Shaka, primero hay que entender su nivel de arrogancia. Apenas conoce a Ikki y le suelta esta frase que, de verdad, lo define por completo. Y ojo, no es solo una amenaza, ¿eh? Es su manera de ver el mundo. Él se siente en otro plano, un plano divino, y desde allá arriba, pues todos los demás son insignificantes. Y claro, esta percepción que tiene de sí mismo no salió de la nada, ¿verdad? Y justo eso nos lleva a su primera etapa, donde se gana esa reputación de el hombre más cercano a Dios. Y aquí está la clave de todo su poder. Shaka fue el primer santo de oro en despertar el octavo sentido, el famoso Arayashiki. Y esto no es cualquier técnica de combate, no. Es la habilidad de seguir consciente, de mantener tu voluntad incluso en el inframundo. O sea, es un poder que te pone más allá de la vida y de la muerte. Con razón se convirtió en una leyenda viviente en el santuario. Y bueno, aquí un vistazo rápido a su ficha técnica. Origen India, edad 20 añitos, pero lo más importante, su arsenal de técnicas. Son devastadoras. El Rikudurrine, que te atrapa en los 6 mundos de la reencarnación, y por supuesto, su técnica definitiva, el Tenbu Horin. Una prisión cósmica que te quita los 5 sentidos y te deja literal a su merced. Todo esto va construyendo la imagen de un guerrero que es, pues, prácticamente invencible. Pero, ¿qué pasa cuando tienes tanto poder? Pues que te la crees, y este poder tan inmenso tiene un lado muy oscuro. Vamos a ver cómo esto da forma a su más grande defecto, la soberbia del iluminado. A ver, el punto crucial aquí es cómo se ve él a sí mismo. No se ve como un guerrero fuerte y ya no, se ve como un ser divino, perfecto, incapaz de cometer un solo error. Su poder le infló el ego a un nivel donde, en su mente, su juicio es infalible. Y esto se convierte en un dogma, en una creencia absoluta e inamovible. Para empezar, está convencidísimo de que puede leer la justicia en el alma de los demás sin equivocarse jamás. Por eso mismo, cree ciegamente en que el patriarca es justo. Para él, es imposible que otro santo de oro sea derrotado. Si caen, es porque eran traidores, punto. En su mente, simplemente no hay lugar para la duda, para el cuestionamiento. Y esta escena lo dice todo sobre su intolerancia. Cuando Ikki se atreve a cuestionarlo, a preguntarle por qué no usa su poder contra el mal que hay en el santuario, la reacción de Shaka es la de un dios ofendido. ¿Me estás cuestionando? Te voy a quitar el gusto. Ni siquiera discute, no debate. Castiga. Le quita la capacidad de hablar a Ikki por el simple hecho de haberlo retado. Es abusivo e intransigente. Pero bueno, toda fortaleza, por más grande que sea, tiene un punto débil. Y para el dogma de Shaka, ese punto débil tiene nombre y apellido. Pasemos a la sección de El espejo de Fénix. La verdad es que no es ninguna casualidad que el autor haya elegido a Ikki para enfrentar a Shaka. Son como el agua y el aceite. Shaka es el dogmatismo divino. Ikki es la redención y la rebeldía. Shaka se presenta como un dios, Ikki le contesta, yo no creo en ningún dios. Shaka vive en la certeza absoluta, mientras que Ikki es la duda, el cuestionamiento constante. Ikki es, en esencia, el reflejo de todo lo que Shaka no puede entender, la imperfección humana y la capacidad de redimirse. Y aquí llega el momento que lo cambia todo. Para poder superar el Tenbu Horin de Shaka, Ikki hace lo impensable. Se deja quitar los 5 sentidos a propósito para forzar el despertar de su séptimo sentido. Este acto de sacrificio total, de estar dispuesto a perderlo absolutamente todo, es algo que la mente perfecta y calculadora de Shaka pues no más no puede procesar. Y por primera vez, esa compostura de Dios que tenía se rompe en 1000 pedazos. Y el impacto de esta pelea es total. Después de esto, nada vuelve a ser igual para Shaka. Lo que nos lleva directamente a lo que podemos llamar la caída de un dios. Aquí es donde vemos cómo su mundo entero se viene abajo y pasa en 3 golpes devastadores. Paso 1. El error. Por primera vez en su vida, Shaka admite que se equivocó, que subestimó a Ikki. Paso 2. El terror. Por primera vez siente miedo de verdad, un miedo genuino al verse reducido a un simple mortal a punto de morir. Y el paso 3. El golpe de gracia. El engaño. Descubre que el patriarca en cuya justicia confiaba ciegamente es en realidad Saga, un traidor que lo manipuló todo el tiempo. Pero lo más fuerte de todo esto no es solo que lo derrotaron o que lo engañaron, es que su habilidad más preciada, ese don que tenía para leer el alma de las personas, le falló, miserablemente.
Toda la base de su identidad, de su juicio infalible, ¡pum!, se derrumbó por completo. Imaginen el desconcierto, la crisis existencial que esto le debe haber provocado. Pero como dicen por ahí, después de tocar fondo, el único camino es hacia arriba, ¿no? Y tras la caída viene la reconstrucción. Vamos a ver cómo Shaka tiene que enfrentar la verdad sobre sí mismo en esta parte, aceptar la imperfección. Para entender de verdad su transformación, tenemos que viajar al pasado, hasta su infancia. Desde que era niño, Shaka ha estado en conflicto con la idea del sufrimiento y la muerte. Le preguntó a Buda por qué los humanos tienen que ser tan limitados, tan imperfectos. Toda su soberbia de adulto era en realidad una coraza, una defensa para protegerse de esa pregunta que lo atormentaba desde siempre. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. Todo comienza en su infancia, donde su viaje empieza con una pregunta: ¿por qué existe la imperfección humana? Luego, durante la batalla de las 12 casas, la rechaza con violencia, creyéndose superior a ella. Y finalmente, después de la lección que le da Ikki y la revelación de Saga, llega a la saga de Hades, donde por fin abraza la imperfección, la acepta como una parte esencial de la vida. Y con esta nueva mentalidad, con esta nueva filosofía de vida, llegamos al clímax de su historia, al acto que define su arco de personaje. Llegamos a el sacrificio final. En la saga de Hades, el Shaka que vemos es otro, completamente diferente. Ya no es el dios arrogante de antes. Ahora, es un hombre que está listo para morir. Entiende que no es invencible, que tiene límites, y los acepta. De hecho, él mismo planea su propia muerte, guiando a Saga, Camus y Shura para que usen la exclamación de Atena contra él, todo por un bien mayor. El dios que no podía ser tocado, ahora elige su propio final. Es que el cambio es brutal. Fíjense en esto. Contra Ikki, la idea de la muerte le causaba terror. Era una humillación. Pero en la saga de Hades, enfrenta ese mismo destino con una paz absoluta. Hasta recita un poema sobre lo efímera que es la vida. El círculo de su viaje por fin se ha completado. Entonces, al final, ¿de dónde vino su verdadero crecimiento? No vino de la meditación ni de la iluminación en solitario. Vino de la lección que le dieron aquellos a quienes una vez despreció. Como dice esta cita, fueron las enseñanzas de los santos de bronce, esos a los que trató como insectos, las que lo hicieron superarse a sí mismo. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si el hombre que se creía el más cercano a Dios tuvo que ser reducido a un simple mortal para aprender lo que es la humildad y encontrar la verdadera sabiduría, ¿qué nos dice su viaje sobre nuestros propios dogmas, sobre nuestras propias certezas y sobre la necesidad de aceptar que somos imperfectos?